Hola Judy, bueno, bienvenida, gracias por venir para contarnos un poco de tu historia, de cómo pensaste, soñaste en ser rabina hasta ser hoy por hoy la presidenta de la Asamblea Rabínica. Queríamos saber un poco que nos cuentes de tus primeros años, de tu vida y en esos años, bueno, ¿qué fue gestándose en vos? ¿Qué te fueron enseñando como para de a poquito ir proyectando tu vida como rabina? Bueno, yo estudié en el colegio David Wolfson, en una época que la escuela era una escuela laica, integral, desde el jardín de infantes hasta quinto año de la escuela secundaria. Y se vivía ahí una fuerte, digamos, cultura judía, enseñanza del hebreo, y siempre, digamos, me gustó mucho todo eso. Podría decir así en forma como sintética que tuve una influencia grande de mi Seide, el papá de mi mamá, que si bien era laico, era sionista y había estudiado en Polonia y era el que tenía algunos libros que hoy conservo, algunos en alemán, otros en ivrit y bueno, él, digamos, dejó su impronta, a pesar de que falleció cuando yo era bastante chiquita, tenía 12 años, 11 años. Y bueno, y en mi casa era una casa tradicional, pero laica, no observante. Y tuvo un impacto muy fuerte, aparte de los morim y la escuela, digamos, y la vivencia judía en el hogar. Yo me puse de novia con mi actual marido a los 16 años. Eso es un re ejemplo de amor. Sí, ya lo voy a contar, es un acto de irresponsabilidad que salió bien. Digo, porque me casé a los 19 años, entonces hoy lo pienso, una locura, pero... Es un acto de amor, no sé ¿sí? Si es irresponsable, es amor puro. Sí, pero bueno, muy jovencitos, Sí. muy inexpertos, sin demasiados proyectos, como vamos a ver qué pinta, dirían los jóvenes hoy. Bueno, pero salió muy bien. Y bueno, cuando lo conocí a Dani, fui a Betel por primera vez, lo conocí a Marshall, su familia muy cercana, al rabino Marshall Meyer me estoy refiriendo, sí, quien inmediatamente se convirtió en mi rabino y él ofició nuestra jupá. Fue la última que hizo antes de irse a Estados Unidos, antes de regresar en el año 84. Pero volviendo un poquito para atrás, cuando terminé quinto año del secundario, a los 17 años, quería ser morá. Me gustaba mucho la idea de enseñar ivrit especialmente. Ivrit, ¿viste? Como sí. que el ivrit uno dice, no lo puedo dejar. No. O sea, vamos a seguir por acá, después vemos. Tal cual. No sé si era tan fuerte en los estudios judaicos o en Masoret, la tradición, pero el ivrit, era en ivrit el tema. Y entonces fui al seminario rabínico y empecé a estudiar y siempre cuento la misma historia porque no tengo idea de dónde lo saqué porque no existía, estamos hablando de una época, en la década del 80, donde no existía internet, donde mi familia no era una familia que, no sé, que recibía o que se leía el Buenos Aires Herald, o, no sé, diarios internacionales, no sé de dónde lo saqué, pero yo un día sentada ahí dije, yo quiero ser rabino, pero no habían rabinas en Latinoamérica. En el seminario. En el seminario. La cuestión es que me acerqué en ese momento al director de Abarbanel, que era el rabino Mordejai Edrei, Zichrono Libraja, y me dijo de ninguna manera que no había chance, que no había chance, que no había rabinas, que era imposible. Mira. Entonces yo muy enojada con esa... Año 81, por ahí. Sí, con esa chutzpá adolescente, con esa, ¿cómo se dice? Atrevimiento. Fui y le toqué la puerta a Marshall de la oficina del rectorado, en el segundo piso del edificio, y le dije, el director de Abarbanel no me deja estudiar y me gustaría ser rabina. Y, bueno, y me dijo, la verdad es que, Judy, no hay nadie ordenado todavía en Latinoamérica. Esto tiene que suceder primero en Estados Unidos para que suceda. Y si vas a querer, vas a ser la primera. Tengo una idea, me dijo Marshall, te voy a dejar participar de las clases en ese momento práctica rabínica, se llamaba psiquiatría pastoral y eran los jueves al mediodía. La daba Marshall, sí. Y bueno, y participé durante unos meses de esas clases mientras seguía estudiando en Abarbanel. Dani y yo, como dije, una locura,
cuando yo tenía 18 años y él tenía 22, decidimos que nos casábamos y entonces, bueno, dejé, ni siquiera terminé a Barbanel, me quedaron 5 materias colgadas y dejé. Y para ese entonces yo ya estaba trabajando en el Colegio Tarbut, que es mi colegio donde tengo mi corazón, donde trabajé tantos años, 23 años trabajé. Y bueno, y a los 25 años ya teníamos a Tami y a Uri, que son nuestros hijos, que hoy tienen Tami 35, Uri 32. Nada, teníamos que trabajar, saqué de mi cabeza toda posibilidad de estudio, era algo que lo veía lejos, primero porque no había rabinas, había dejado la universidad, hice el ciclo básico. ¿Qué hubiera pasado si te decían que sí, no? Claro, sí. Porque tiempo después se ordenó Margit, claro, que fue de la Protocol. Y yo me fui enterando de cada una de las mujeres que se fueron ordenando como rabinas. Pero bueno, estaba en esa etapa de criar los chicos, siendo muy joven. No, seguro. Otro momento de la vida. Sí, otro momento y otra realidad nuestra también como familia. ¿Y cuándo volviste? Porque fue más adelante. Yo me acuerdo que estabas en Tarbut, que tuviste que tomar alguna decisión. ¿Sigo estudiando? Sí. ¿Cómo fue que...? Sí, fue cuando Tami, mi hija mayor, estaba en 5º año. Ella nos dijo que se quería ir a estudiar a Israel. Y no sé, yo tenía 40 años, ¿no? Ella iba a cumplir 18 y para mí fue como un quiebre, es como que dije, ¿cómo se va a ir así nomás, no? Todavía no teníamos ni la banda ancha ni el 4G, ¿no? Es como que ya existían algunas cosas, pero... Y eso fue como un llamado de atención, una alerta de, bueno, vos también podés hacer cosas, podés, ¿no? Pero vos, no te estoy analizando, pero vos a los 19 dijiste me caso, me voy, y tu hija a los 18 dice me voy a estudiar, o sea, sí, pero porque se transmite las ganas de, bueno, empiezo algo, cambio de vida, en lo que sea. Sí, hay una frase que es, vos la conoces muy bien, Debbie, que es Masea Bot Siman Lavanim, que las acciones de los padres son una señal, ¿no?, para los hijos. Y yo creo que sí, que hay algo de esto. Inclusive recuerdo el día que me dijo que se casaba, que también era joven, no sé, tenía 23 años, estaba en Israel, me llamó, me dijo, ¿estás sentada? Y yo le dije, no, pues ¿cómo? Sos tan joven. No tenés autoridad moral, mami, me dijo. Claro. Tenés razón. Entonces, bueno, todas estas cosas hicieron lo suyo. La verdad es que Dani y yo llevamos una vida conservadora y judía desde el momento que nosotros pusimos nuestro hogar ahí, nuestro pequeño primer departamento, ya teníamos la casa kasher y todo. Yo no viajaba en Shabbat, había pedido en el Colegio Tarbut no viajar, ahí se daba clase en Yom Tov Shei Shel Galuyot, que es el segundo día de las diásporas, explicó a la gente. En Pesach y en Sukkot. Sí, en Sukkot y en Shavuot, el segundo día había clases también, entonces tenía una excepción para no ir a la escuela, o sea, siempre estuve vinculada con la práctica judía. Y para ir cerrando la primera parte de tu preparación, de tu formación y de tu vida, ¿algún detalle, algo que te acuerdes del día de la ordenación rabínica, cómo fue, alguna emoción, algo que nos quieras compartir, alguna anécdota de ese momento, no sé? En realidad pertenece a la época de la ordenación rabínica, pero no fue del día del acto, sino que fue del día del Beit Din, del tribunal rabínico, cuando salimos del examen. Mi hija también me dijo que estaba embarazada de mi primera nieta. Y yo dije, bueno, hay cosas que se dan en la vida y que te pasan en determinado momento. No sé qué hubiese hecho, no sé si me hubiese... Uno no sabe, pero es como dije, bueno, pasó y hice todo como tenía que ser. Como que... Totalmente, te ordenaste como rabina y como abuela. Sí. Buenísimo. No sé si en algún momento te enfrentaste dentro de la comunidad a lo que siempre fue parte de la sociedad, que es la diversidad de género. En algún momento la sociedad estaba pensada binaria y nuestra sociedad actual incluye la diversidad de género en la sociedad, y la comunidad judía y el movimiento Masortí tiene una postura al respecto. Nuestro movimiento Masortí es pluralista, es inclusivo. Y hay algo que se está hablando el último tiempo, es que son más las declaraciones
que las acciones reales que se toman. Entonces, en este sentido, el haber tenido, digamos, esto de ser presidenta de la Asamblea Rabínica es de hace una semana, ya recibí cartas y mensajes, sí, en relación a, bueno, por fin podemos dar un ejemplo, podemos mostrar que aquello que nosotros decimos lo estamos haciendo y ser un modelo que se multiplique en las comunidades también. Porque, digamos, imagínate, si a los colegas todavía les cuesta aceptar la diversidad de género en general y en el amplio sentido del término, sí, además de decir total. varón, mujer, todo lo que hoy Todo por lo que hoy implica. comprende, que tal vez antes no se ponía nombre, pero en nuestras fuentes sí se ponía nombre. Sí. Y poner nombre implica reconocer la existencia y poder también hacerlos partícipes de lo ritual, que es lo que figura en nuestra halajá. Hay que entender, y esto lo puedo decir ahora después de la experiencia y ahora que voy a cumplir 10 años desde mi ordenación rabínica, es que a veces, o sea, el cuidado y el respeto es importante, no digo que no, pero a veces no hay que tener tanto miedo y hay que animarse a dar el primer paso para que vean que es posible. Y bueno, y temas también controversiales que estuvieron muy presentes en la Argentina en los últimos tiempos. Si te piden un consejo sobre bueno, una pareja o una joven o quien fuera que está pensando en realizarse un aborto. Yo creo que el rabino está para, o la rabina, está para acompañar, para apoyar, pero no está para decidir por las personas. Cada uno, digamos, las personas, la pareja, puede ser una persona sola también, tienen que decidir. No es algo que pasó solamente en Argentina, hace poco se debatió este proyecto de ley en Chile, o sea, yo justo me pidieron para que escriba para un semanario chileno, y el tema del aborto en la tradición judía es bastante amplio, es complejo, no se puede dar una respuesta categórica diciendo que el aborto está permitido en cualquier caso, porque no es cierto, hay fuentes diversas, la mayoría de las fuentes hacen hincapié en que el aborto está permitido, si corre peligro la vida de la madre o si hay algún problema espiritual, emocional o psicológico que afecta a la madre, que acá podría entrar esto del embarazo no deseado. Así que bueno, no sé si... No, y alguna cuestión vinculada también con esto, con la igualdad entre hombre y mujer que nuestro movimiento posibilita, obviamente, porque acá estamos hablando de dos rabinas. Pero bueno, que en algún momento te haya hecho ruido, más allá de la primera respuesta es las mujeres acá no son rabinas todavía y que eso de alguna manera puede ser, te postergó la decisión de empezar a estudiar. Sigo creyendo que las mujeres tenemos que rendir un poco más, hablo del género específico ahora, más examen, digamos un examen más estricto que los hombres. Desde mi experiencia personal, en estos últimos 15 años, digamos, desde que volví al seminario a estudiar y me ordené como rabina, tuve que pasar por momentos de dolor que pensé que no iba a tener que pasar, habiéndose ordenado tantas rabinas antes, ¿no? Donde se me cuestionó que estaban fascinados conmigo, que estaba todo bárbaro, que hacía bien mi trabajo, pero que era importante que una comunidad religiosa esté liderada por un hombre y por un rabino. Y eso fue doloroso. Hubiese sido mucho menos doloroso que me digan que no estaba preparada o que no hacía bien las cosas, creo, ¿no? Entonces, porque eso te desafía a seguir estudiando, a seguir practicando, ¿no? Y no te paraliza. Bueno, y volviendo al judaísmo, porque somos así, ¿algún personaje que para vos sea como inspirador de nuestras fuentes? La verdad es que hay muchos, pero yo amo la figura, aunque no tenga explicación, de Rabbi Akiva. Me siento muy identificada con esto de poder comenzar, digamos, aún siendo grande y ser perseverante en aquello que crees, y en especialmente el relato sobre sus últimos días, donde practica una de las cualidades, una de las midot, de los atributos
más fuerte, que es Hasidut, esa entrega total, sin esperar nada a cambio y dar absolutamente todo. Bueno, ¿y alguna frase de nuestras fuentes que nos puedas dejar como legado a nosotros y que tal vez incluso sea a mí me parece lo más interesante, que sea una frase para vos y que desde ahí inspires a los demás? O sea, no solamente para enseñar a los demás, sino qué frase te marca a vos y que nos puedes dejar como enseñanza de nuestras fuentes. Hay un pedacito una frasecita del Salmo 23. Aj tov v'chesed irdefuni kol yemei hayai. Pero el bien y la bondad amorosa me perseguirán todos los días de mi vida. Eso es una frase que yo trabajo mucho en la repetición de frases porque practico musar y es parte de la tradición. Y tengo muchas frases, pero esa es una frase donde me recuerda cuando me pongo estricta, porque cada uno tiene su interior para trabajar y transformar, y a veces esa parte, ¿no?, del din, lo estricto, sale muy a menudo. Cuando juzgo tan severamente, viene esa frase, ese recordatorio para que yo me pueda manejar en la vida. Gracias, Judy, sí. Creo que para resumir, y con el honor, que lo digo por tercera vez, de que seas la presidenta de la Asamblea Rabínica, que el bien y esa generosidad sin límites del Gesed sean también una marca del judaísmo, lo hace más humano. Que creo que lo fue el judaísmo en todos los tiempos. A veces la halajá es lo más presente, la cantidad de mitzvot, y eso es parte de lo que nos organiza para simplemente ser buena gente, buenas personas. Como sos vos. Gracias, Debbie. Gracias, muchas Judy. gracias. Muchas gracias por estar acá y por enseñarnos un montón. Bueno, gracias a vos y a toda la comunidad de Protocolo.